Las voces de los expertos ya se encuentran con nosotros. Estamos listos para platicar aquí en confianza. Iniciamos. Muy, pero muy buenos días. Primer programa del año. Estamos iniciando este 2024. Ojalá que sea con la mejor actitud. Ojalá que ustedes en casa también hayan disfrutado de estas fechas, de toda la temporada decembrina, Navidad, fin de año, Reyes, a la familia, todo lo que se puede disfrutar. Espero que sí lo hayan hecho. Espero que sí, de todo corazón, hayan disfrutado muchísimo. Y viene la rutina. Yo creo que bendita rutina, porque es la que nos pone en orden de vida, en orden de qué es lo que tengo que hacer para estar mejor de una manera interna, para cuidar mi alimentación, para cuidar mis pensamientos y para iniciar este 2024 con la mejor actitud de que las cosas van como yo decido que vayan en la mayoría de los casos. Desde luego hay circunstancias ajenas, circunstancias externas que nos van marcando pasos en la vida, pero mucho tiene que ver con cómo veo yo este 2024, cómo veo yo mi trabajo, cómo me veo a mí misma, a mí mismo, cómo veo mi relación de pareja con mis hijos. Y yo puedo cambiar muchísimo esas actitudes mías para que los demás me respondan. Los demás, y es desde el otro que está junto a mí, el próximo, hasta el universo, que me respondan. Si usted manda una sonrisa al espejo, el espejo le sonríe, pero usted no puede hacer que el espejo se ríe usted y después el espejo le devuelve esa sonrisa. Así es que bienvenidos aquí a nuestro programa, bienvenidos a este nuevo año, bienvenido el 2024, pues con todos los deseos de verdad desde el fondo de nuestro corazón para que usted tenga un excelente año, para que usted haga un excelente año. Ara Rangel está de vacaciones, así es que Arita, te mando un beso en la playa donde te encuentres. Pásala muy bien, aquí se reintegrará el próximo lunes con nosotros. ¿Quiere usted llamarnos, escribirnos, seguirnos a través de radio, televisión? Gracias por hacerlo en radio, nuestros amigos que nos escuchan en muchísimos lugares, afortunadamente, es a través del 100.3 de FM. En la Sierra, y aprovecho para mandarles un cariñosísimo saludo a todos los amigos de la Sierra, en Jalpan de Serra están en el 1200 de AM, a través de televisión en el canal 10, y si usted quiere seguirnos a través de redes sociales también lo puede hacer, o a través de internet www.rtq.mx. Nuestras redes sociales, Ara Rangel Oficial, y a una servidora me encuentran pues aquí en Confianza con Amelia, como siempre. Vamos pues con la sugerencia para el día de hoy, el qué tal si hoy iniciamos pues esta carrera, que espero que no sea larga, que sea divertida, que sea placentera, esta carrera del 2024. ¿Qué tal si hoy inicio este año con la mejor actitud? No importa lo que la vida nos esté mostrando, yo puedo tener la mejor actitud y yo puedo hacer cambios de verdad maravillosos, y ojalá que esos cambios no nos duren de aquí al 10 de enero, porque luego así sucede, de ir al gimnasio, cambios internos, cambios que nos puedan hacer y ser mucho mejores personas. Si usted quiere pues mejorar su relación con quien quiera, pues inicie el cambio que usted quiere lograr. Ahí está la petición del día de hoy, en este 8 de enero. ¿Y qué pasó un día como hoy? El personaje que les voy a platicar, que murió un día como hoy, hace algunos ayeres, es uno, fíjense que es de las personas que a mí me han enseñado mucho, y me estoy refiriendo a Galileo Galilei, porque él investigó, como ustedes saben, fue un hombre, Galileo Galilei, matemático, fue físico, filósofo, y desde luego pues el padre de la astronomía moderna, dicen muchos que es el padre de la astronomía moderna y de la ciencia. La primera ley del movimiento la dijo este señor. Y entonces ya me imagino a todos los de la Santa Inquisición. ¡Estás loco! ¿Cómo crees que la Tierra es el centro y que gira sobre su eje? No, no puede ser, estás mal. Y ahora te vamos a condenar y te vamos a arraigo domiciliario de por vida. Y entonces este hombre dijo, pues arráiganme lo que quieran.
Y entonces dijo, y sin embargo se mueve, porque era una herejía decir que la tierra se movía. Entonces ese fue el gran pecado ante la iglesia en aquel tiempo, estoy hablando del 1600. Sus estudios sobre la caída de los cuerpos sentaron las bases sobre las que Newton fundaría la física clásica. Ya saben que si se cae o no se cae, que si la manzana. Bueno, pues esto inicia desde Galileo Galilei. El método científico, es decir, la comprobación empírica de los hechos mediante la experimentación, la observación directa y el razonamiento lógico. ¿Qué hizo Galileo Galilei? Bueno, como saben, muchos de ustedes, fue el fabricante del primer telescopio astronómico. Gracias a su invento pudo observarse detalladamente la Luna y otros astros, descubriendo los 4 satélites mayores de Júpiter. Además de la astronomía, Galileo realizó muchos otros experimentos científicos a lo largo de su vida. Saben que el termómetro, yo esa no me la sabía, y ahora que estaba estudiando un poco de su vida, el termómetro también se lo inventó, no se lo inventó, lo inventó y dijo, a ver, ¿qué es esto de la temperatura? Desde luego no es un termómetro como el que conocemos ahora, imagínenselo en 1633. Pero bueno, él realizó muchos otros experimentos científicos, estaba muy interesado, como les mencionaba, en la física. Este científico fue el que puso a prueba antiguas teorías y elaboró otras nuevas tras meticulosos experimentos. Y entonces, bueno, pues ya les digo, cayó en la desgracia ante la Iglesia Católica por cuestionar la visión geocentrista del universo. Declarado culpable de herejía en un juicio, Galileo se vio obligado a vivir sus últimos años bajo arresto domiciliario. Murió un día como hoy, pero de 1642. Pues sí, la Tierra no está quieta, gira sobre su propio eje, y cuando lo condenan, él dijo, pues digan lo que quieren, y sin embargo, se mueve. Y yo creo que en la vida nos pasa muchas veces que decimos, pues digan lo que quieran, pero pues esta es mi verdad y yo tengo que defender mi verdad. No soy científica, no soy filósofa, no soy matemática ni astrónoma, pero esta es mi verdad, y sin embargo se mueve, y sin embargo yo creo en lo que creo y no pues en lo que los demás me pueden decir o contar. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Pues vamos a hablar justo de astronomía. Estará con nosotros Raúl Conde. Vamos a hablar de las tradiciones de Rosca de Reyes, que la acabamos de partir hace unos días. Todavía tenemos roscas pendientes, algunos se las comieron, otras nos la pusimos como salvavidas, pero el asunto es que también hablaremos con el doctor Jaime Zúñiga Burgos de estas padrísimas tradiciones que tienen que ver con pues el catolicismo, con lo que se vive en estos fines de época. También personajes históricos de Querétaro, ya hablaremos de Cayetano Rubio. Tania Caballero es contadora. ¿Habrá nuevos impuestos? ¿A qué se le sube? ¿A qué no se le sube? Pues qué esperar en materia fiscal para este 2024. Paris Rivera, detección, de enfermedades respiratorias. Susana Torres, asesora en nutrición. Ya acabaron las fiestas, la verdad es que ya. No se esperen a la tamaliza de febrero para ponerse a dieta. Ella nos va a dar algunas recomendaciones de cómo vivir muchísimo más saludable. El doctor Gustavo Tobar también nos acompaña, él es oncólogo. Vamos a hablar de tipos de cánceres menos frecuentes, en esta ocasión de sarcoma y muchas otras cosas. ¿Quiere usted llamarnos? Hágalo, nuestro número telefónico 442-238-5255 está a su disposición, y si prefiere escribirnos, hágalo a través de un mensaje de WhatsApp 442-676-0392. Y vamos pues con la frase del día. A ver a ustedes qué les parece la frase que dijo Víctor Frank, este psiquiatra austriaco que dejó toda una gran enseñanza, el padre de la logoterapia. Él dijo, la vida nunca se vuelve insoportable por las circunstancias, sino por la falta de significado y propósito. Y mire que lo dijo una persona que estuvo en un campo de concentración, en Auschwitz. Peores circunstancias yo creo que hay muy pocas, pero él encontró significado a su vida, y justamente uno de sus libros se llama así, El hombre en busca de significado. Si ustedes no encuentran el significado de su vida, búsquenlo. Si no encuentran el propósito a su vida, busquen un propósito para que se puedan levantar con la ilusión de yo soy importante, yo tengo
que vivir y que vivir bien porque tengo propósitos en mi vida. Llámenle propósitos, metas, objetivos, como ustedes quieran. Denle significado a su vida y verán cómo vivimos mucho mejor. Nos levantamos con una sonrisa porque sabemos que tengo que, así sea atender a la mascota, tengo que ir a la clase que decidí tomar este año, tengo que ir al gimnasio, tengo que ir a caminar, pero lo hago con gusto. Ahí está la frase que, bueno, espero que nos sirva para este inicio de año recién nacido 2024. El doctor Gustavo Tovar está con nosotros, él es oncólogo y vamos a hablar de sarcomas. Con esto comenzamos. Cánceres venos comunes, siempre nos dicen, este es el peor, este es el que más cobra vidas, este es terrible, pero ¿cuáles son los menos frecuentes, por lo menos? Doctor Tovar, ¿cómo está? Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días. ¿Cuáles son los menos frecuentes? Claro que sí. Bueno, cuando entramos en el terreno de cánceres menos comunes, no significa que no los veamos de repente en la consulta. Obviamente con menor frecuencia, como lo menciona la palabra, pero es muy importante hacer entender que de esos menos comunes, pues no son sí son un poquito comunes. Dentro de estos habría que diferenciar principalmente edad y género, ¿vale? Dentro de los menos comunes, por ejemplo, si hablamos de género, podemos establecer cáncer de mama en el hombre, por ejemplo, ¿sí? Dependiendo de la etapa de la edad, aquí no respeta tanto género. Por ejemplo, sarcomas, que la verdad es que es un tema bastante relevante dentro del ambiente del cirujano oncólogo y del resto de los colegas oncólogos. Melanomas o algunos cánceres de glándulas salivales. Glándulas salivales para muchos pacientes, bueno, ¿qué es, no? Glándulas salivales, nosotros los entablamos principalmente en 3 tipos de grupos de glándulas: parótida, glándulas submandibulares o glándulas salivales. Parótida. Entonces, y para los amigos de radio, señalabas donde salen las paperas, sí, más o menos el oído, la oreja por la oreja. Exactamente. Okay. La glándula parótida, obviamente todos lo tenemos desde que nacemos, ¿sí? Y es una glándula que está denominada dentro de las salivales mayores. Es una glándula que muchas veces ni siquiera se palpa, pero está en la parte de adelante de la orejita, ¿vale? Es una glándula que se encarga mucho de ayudarnos durante la digestión de los alimentos. Recibe un conductito que se mete dentro de la boca, que se llama conducto de Stenón, ¿sí? Y muchas veces no necesariamente un cáncer, pero lo mencionó bastante bien, las famosas paperas, ¿no? A las parotiditis, que a consecuencia de un virus se llegan a inflamar demasiado. En el terreno oncológico, cuando nosotros tenemos o nos llega una paciente con un problema de glándula salival, y menciono mucho parótida porque la verdad es que es lo más frecuente que llega a la consulta. Es menos frecuente, si de por sí son menos comunes, pero de los menos comunes de glándulas salivales, hablamos de las sublinguales y de las submandibulares. Regresando al tema de la parótida, pues tiene su relevancia en el aspecto de la masticación y deglución de los alimentos. Entonces, cuando nos llega un paciente con un bulto, ¿sí? Principalmente a nivel de la glándula, por donde sale la patilla, zona, para los amigos. Más o menos, exactamente. ¿Sí? Entonces, toma relevancia porque ese bultito pues ya no se vuelve tan normal y sobre todo en pacientes de edad mayores. ¿Tiene algún nombre este cáncer? Cáncer de glándula parótida. Ok. Sí. Mencionó el sarcoma. ¿Qué es el sarcoma? Sarcoma es, como le mencionaba, es un tema bastante relevante en la oncología. El sarcoma como tal se define como un tipo de cáncer, una neoplasia maligna. ¿Tiene apellido el sarcoma? Sí, por supuesto. ¿Verdad que luego le ponen algo? Sí. Sarcoma es un grupo muy heterogéneo de cánceres, okay. ¿Sí? Que engloba todo lo que son los tejidos de sostén. ¿Cuáles son los tejidos de sostén? Ajá. Grasa, tendones, músculo, ¿sí? Principalmente nervios, todo esto. Entonces, hablar de sarcomas es hablar de muchas cosas. Por eso, dentro del terreno de menos comunes, pues los sarcomas sí los llegamos nosotros a ver. Porque están en todo el cuerpo. Están en todo el cuerpo tenemos sostén. Exactamente. Dentro de los sarcomas, si hablamos de factores de riesgo, la verdad es que en la mayoría de los pacientes no se identifica ningún factor de riesgo. Pero ninguno, doctor. de lo más... No sé, pero... O sea, no se sabe por qué.
Se ha estudiado ¿Hay algo de herencia? todo. Exactamente. Principalmente están algunos trastornos genéticos, ¿sí? Que son bastante infrecuentes en nuestra población habitual. Antecedentes de recibir radiaciones, ¿sí? En alguna parte del cuerpo principalmente, pero serían como los principales. Hay algunos pacientes que luego refieren en la consulta, oiga doctor, es que me golpeé, y a partir de ahí hay algunos tumores que a consecuencia de alguna contusión, algún golpe, se pueden desarrollar, pero la verdad es que a grandes rasgos no hay un factor de riesgo que digamos, incluso también puede ser en el terreno de factores a lo que se dedica el paciente, ¿no? Si está por ejemplo, en alguna industria del PVC, en contacto con arsénico, todo eso, también son algunos factores de riesgo para el desarrollo. Sin embargo, pues la mayoría de las ocasiones no respeta ni edad, ni raza, ni género, ¿no? Mencionaba pacientes que se exponen a radiaciones. ¿Qué tipo de radiaciones? Principalmente en el contexto de aquí del día a día que llega con nosotros, son pacientes que previamente ya habían tenido algún padecimiento, no sé, durante su infancia, tipo linfomas, leucemias, todo esto, que pudieron haber sido tratados con radioterapia, a grandes rasgos, ¿sale? En otras regiones del mundo, ¿sí? Por ejemplo, en algunos lugares donde estuvieron gente con exposición a radiación, tipo Europa, ¿sí? Con todo esto de Chernobyl y todo esto, sí se ha identificado, pero en el día a día de nosotros, pues la verdad es que son factores solamente de riesgo tuvieron identificados en los libros, en los artículos, pero que en el día a día pues no se ajustan con el paciente. Por eso es muy importante hacer ver a los pacientes que pues los sarcomas no respetan edad ni género, ¿no? Ok. Mencionaba también el asunto de un golpe. ¿Un golpe puede ocasionar que las células se vuelvan malignas? No necesariamente. Regularmente los golpes o contusiones pues nos conllevan a un hematoma, es decir, a algún moretón, ¿sí? Que se forme ahí coágulos, ¿sí? Es mucho más frecuente que eso pues se reabsorba y no suceda ningún problema. En ocasiones se llegan a infectar, pero hay ciertos tumores, por ejemplo los tumores desmoides, ¿sí? Que son infrecuentes, pero que a consecuencia de algunas contusiones se pueden llegar a desarrollar. Dentro de los sarcomas, aparte de estos factores de riesgo, me gustaría mencionar, por ejemplo, porque es muy frecuente en el interrogatorio, en la consulta, los lipomas, porque dentro de los sarcomas existen los liposarcomas, que son los más frecuentes dentro de este grupo. Los lipomas obviamente son tumores benignos de grasa. O sea, no estamos hablando de cáncer. Exactamente, no, porque es muy frecuente que el paciente diga, oiga doctor, es que traigo una bolita, ¿sí? Y ya me preocupé, y ¿qué hacemos? ¿La quitamos? No. En principio, la mayoría de las veces eso no va a correlacionarse necesariamente con un cáncer. Sí es importante hacer ver a los pacientes que los lipomas, cuando son relativamente muy frecuentes, pero regularmente un lipoma es un bultito de grasita que lo podemos tener regularmente en espalda, en antebrazos, ¿sí? Regularmente a veces también un poquito en muslo. Pero esos lipomas, pues la verdad es que nunca llegan a conllevar ningún problema. Y ahí se pueden quedar. ¿Cuándo amerita una revisión más exhaustiva? Cuando esos bultitos de grasa crecen rápidamente, cuando ya no están tan superficiales, es decir, ya no se te palpa, ya está más profundo, ¿sí? Pero sobre todo ese cambio de evolución de esos lipomas sí es importante. En el tamaño se tiene establecido como más de 5 centímetros. Todo lipoma de más de 5 centímetros amerita también alguna revisión un poco más profunda, ¿no? De acuerdo. ¿Sí? Vamos a hacer una pausa y claro. Regresando me gustaría aclarar un poco de mitos, no sé si sean mitos o realidades, que te dicen hay que ver si no, o hay que quitarlo porque a lo mejor se vuelve maligno, o si se mueve no es malo, o si está duro no es malo. O sea, todo eso que creo que lo oímos popularmente, pero qué tan ciertos son. Por supuesto. ¿Me parece bien? Claro Si usted tiene alguna duda, estamos hablando de cáncer, de los tipos menos frecuentes. Llámenos, por favor, 442-238-5255. Si prefiere mandarnos un mensaje de WhatsApp, 442-676-0392. Una pausa, volvemos. Estamos de vuelta. Qué bueno que tenemos preguntas, estamos hablando de los cánceres menos frecuentes.
Señora Lorena Cantú te pregunta que alguna vez escuchó que existe el cáncer de boca, que cómo se manifiesta, que sí existe y cómo se manifiesta. Sí, por supuesto, un tema sumamente relevante. Dentro de lo que son los cánceres de cabeza y cuello, un sitio que denominamos es cavidad oral. Sí. Dentro de cavidad oral, por supuesto que hay cánceres, y de cavidad oral hay subsitios. Subsitios, por ejemplo, lengua, otro subsitio encía, otro subsitio piso de boca y todo. Dentro del cáncer de boca, por supuesto que lo hay, y ahí el factor de riesgo por mucho más importante es tabaquismo, alcoholismo y, entre más atrás nos vayamos, virus del papiloma humano. Okay. Son los 3 factores de riesgo para eso, pero sí, por supuesto que lo hay. O sea, ahí sí sabemos que cuidado con el alcohol, cuidado con el cigarro. Sobre todo con tabaquismo. Con tabaquismo. Y en algunos cánceres de lengua y algunos de más atrás, nasofaringe, orofaringe, virus del papiloma humano, nasofaringe, virus... Por el tejido. Sí. Okay. Exacto. Pero sí, y cáncer de lengua es muy agresivo, muy agresivo. Sí. Y sobre todo la agresividad ronda en parte a que se disemina muy rápido hacia los ganglios. Entonces son pacientes que hay que operar tanto lengua como ganglios del cuello. Pero sí, no es tan frecuente, pero sí pero es dentro es agresivo. De los cánceres de cabeza y cuello. Exacto. El señor Leonardo Valdés nos llama que si tengo un lipoma y no me ha dado molestias en años, que si de todas maneras es recomendable que vaya a una revisión. Sí, muy dijimos interesante. Que era de grasa. Sí, lipoma es, como tal, la definición es un tumor benigno de grasita. Ahí con la pregunta sería recomendable nada más revisar, si sugerir un poquito, la zona anatómica donde está y el tamaño. ¿En dónde podría ser de riesgo y en dónde no? Regularmente los que son un poquito más de riesgo, yo mencionaría extremidades inferiores. Okay. ¿Por qué? Porque el liposarcoma, el que sí es el maligno, su principal zona anatómica más afectada es miembro pélvico y de esto es el muslo. Okay. Entonces, por eso sí, regularmente los lipomas en muslo meritaría cierta revisión. De cadera a rodilla. De cadera a rodilla, exactamente. Por ejemplo, los lipomas pequeñitos de antebrazos, los lipomas pequeñitos de espalda, regularmente son benignos. Aquellos lipomas de más de 5 centímetros también ameritaría cierta revisión en consulta y también principalmente aquellos que han cambiado de consistencia, es decir, ya no son tan móviles. Recordar que el lipoma también, por definición, es un bultito en el cual uno hasta a veces en comidas, ¿no? Ah, caray, mira cómo se me mueve aquí el bultito y todo. Realmente no hay de qué preocuparse, pero esos bultitos que dicen, ah, caray, ya no se mueve, ya está más fijo, ya está creciendo, ameritaría cierta revisión. Doctor, la consistencia, el sentirlo aguadito o sentirlo duro, sí, tiene que ver. Sí, por supuesto, muy buena observación. Sí, por supuesto, entre más blandito, así palpado, tiende a ser más benigno, por así decirlo, ¿no? Entonces, por las características de crecimiento, principalmente. He escuchado que dicen, hay que quitarlo porque no se vaya a hacer maligno. ¿Qué tipo de bultito o de tumor puede ser? Sí, aquí ronda mucho otra vez el tipo de crecimiento. Si es un lipoma que esté creciendo, llamaría la atención. Si es un lipoma que toda la vida lo he tenido, no pasa nada. No meritaría ni siquiera un estudio como tal de más de 5 centímetros. Y según el cuerpo. Y consistencia, según la zona anatómica y el tipo de evolución que haya tenido en los últimos años. ¿Y esto funciona igual para lunares, por ejemplo? Es que está creciendo el lunar, es que tiene vellosidades, ¿qué pasa? Por supuesto. Todo melanoma es otra tipo de padecimiento también, que si bien es cierto es de los menos comunes, también sería importante después tratar de darle un lugar específico a melanoma, pero en melanoma nosotros utilizamos un tipo de mnemotecnia muy práctica entre colegas, en el cual nosotros nos regimos cuando son lesiones de piel, con el ABCDE. Toda lesión asimétrica, toda lesión con bordes irregulares, toda lesión con un color bitonal, es decir, negro. De 2 colores. Sí, negro cafezoso o negro azul, ¿sí? Con un diámetro de más de 6 milímetros. O una evolución, es decir, un lunarcito que le tiene toda la vida, pero de 6 meses para acá me creció lo doble, se volvió irregular, sí, se abultó un poquito, todo eso amerita. Por eso es la mnemotecnia que siempre en oncología utilizamos cuando es melanoma. No, ya me voy a acordar, doctor. Espéreme, mejor voy y le digo a ver qué letra es. Sí. Dígame del abecedario cuál es.
Yo creo que ante la duda amerita una consulta, ¿no? Ujú, por porque supuesto. son de las enfermedades que si bien no podemos prevenir, en su mayoría, sí podemos detectar a tiempo o lo antes posible. ¿En dónde lo localizamos? Claro que sí, muchas gracias. Yo me encuentro en el Hospital H+, en la Torre 3 y en el Hospital Ángeles Centro Sur. Bien a sus órdenes. ¿Algún teléfono? El 4423-2806-66. 66. Muchísimas gracias, doctor Gustavo Tobarni. Hasta la próxima. Muy feliz año. Igualmente, muchas gracias. ¿Qué esperar en materia fiscal? Y ahí se empiezan a morder los dedos, las uñas y demás. Todo mundo que, ¿cómo vienen? Y los impuestos, ¿hay cambios? ¿No hay impuestos? ¿No va a haber cambios? ¿Sube? ¿No sube? Bueno, pues Tania Caballero está con nosotros, contadora, para platicarnos de este tema. Tania Caballero, ¿cómo estás? ¡Feliz año! Muy bien, gracias, igualmente. Qué bueno, me da muchísimo gusto empezar con estos temas horrorosos. No, no es cierto. No son tan horrorosos, pero bueno, hay que saber. Qué bueno que hay quien nos pueda decir el tema de materia fiscal, los impuestos. Sí, pero mira, por suerte hay que empezar con las cosas buenas. Sí, no viene. hay aumento en tarifas para impuestos sobre la renta, Ajá. que es lo que nos cuesta directamente a nuestras bolsas. No hay nuevos impuestos. Entonces, en eso estamos bien, eso es algo bueno para este año. Son buenas noticias. Sí, No hay totalmente. nuevos impuestos y no suben los que ya teníamos. Exacto. Bueno, hay dos cosas que sí van a subir este año. Empezamos por el salario mínimo. El salario mínimo aumentó en un 20% este Esa año. es una buena noticia. Esa es una buena noticia, Claro. dependiendo de dónde lo veas. A ver, sí. Porque para los patrones va a haber un aumento ligero, pero sí un aumento para las cuotas obrero-patronales. Claro. Todo lo que le paga el patrón al IMSS, entonces eso sí va a haber un pequeño aumento. Digo, está bien porque finalmente es en beneficio de los trabajadores, pero bueno, finalmente los tienen que ver en su bolsillo, va a haber una diferencia. Pero para los trabajadores es un beneficio, todos los que están dentro del salario mínimo van a aumentar sus ingresos el 20%, cosa que es bastante buena, pensando que, bueno, la inflación se compensa un poco ahí. Eso es muy bueno. También tenemos un aumento. Ojalá que la inflación no sea más alta que el aumento del salario mínimo, porque si no... No fue. No fue. No fue. Ok, entonces ahora un trabajador con salario mínimo puede comprar más que antes. Puede comprar un poco más que antes, Pues, así es. Esa es la buena noticia, ¿no? Esa es la buena noticia. Tenemos un aumento en el impuesto especial sobre producción y servicios, que es el impuesto que se le aplica a la gasolina, a las comida chatarra, bebidas alcohólicas, cigarros. Vamos a tener un aumento sobre todo en la gasolina de más o menos 29 centavos. Ya no va a estar como subsidiado por el gobierno, vamos a tener ese aumentito, sí, en la gasolina, pero bueno, ese es otro aumento que va a estar hasta el momento. Dentro de otras cosas importantes... Pero la gasolina sube y sube y sube. O sea, a lo mejor no el La gasolina va a seguir gasolinazo así subiendo. Nos va al doble, pero pues ha subido constantemente. Va Nunca a seguir bajado, subiendo, pues, la y va verdad a es seguir que subiendo. vamos a seguir viendo este A aumento. sacar la bici. Sí. Pues sí. Sí, podemos A intentar usar menos claro, el carro. Usar menos. Hacer rondas en las escuelas, en los trabajos. Sí, y también usar un poco más el transporte público, que Claro. bueno, se está mejorando Que bastante. Esa es una buena noticia. Entonces sí, podemos utilizarlo y un poco ver el beneficio para nosotros. Hacer ejercicio. Sí. también, Miramos el lado amable. también tenemos, desde el año pasado... ¿Va a subir la comida chatarra, me dijiste? Perdón. Dijiste dulces, comida chatarra, bolsitas. Todo lo que es lleva refrescos. este impuesto va a aumentar un poquito. Tenemos comida chatarra, refrescos, todo lo que tiene alto grado de contenido calórico. Tenemos también lo que son cigarros, bebidas alcohólicas, gasolina. Se supone que este impuesto es más que nada para compensar un poco el daño que se hace a la salud o al medio ambiente. Pero fíjate, yo lo vería desde otro punto. Aparte de compensar el daño, ¿qué tal si lo consumimos menos? Porque así no tenemos que compensar daños, simplemente no nos daña. Exacto. De nada nos sirve atascarnos todo lo que diga exceso de calorías, exceso de sodio. La verdad ¿Para sí, qué nos lo comemos si nos hace daño? pero es algo curioso. Bueno, si se dan cuenta, por ejemplo, desde hace ya varios años aumentó el precio de los cigarros, Sí. pero se siguen consumiendo igual. El que fuma va a seguir fumando. así se lo Igualmente, pongas. el precio de los refrescos aumentó bastante. Ahorita comprar un refresco de 3 litros es muy caro y se siguen consumiendo de la misma forma. Entonces, bueno,
Es No por eso que entendemos. dicen que es para compensar ese Sí. daño a la salud y entonces tener un poco de dinero para poder atender a los Para que lo cuando necesitan. te enfermes Exacto. y tengas obesidad y todo lo que conlleva, y colesterol y triglicéridos. Así es. Ojalá que creemos un poco de conciencia. No digo que no se consuma nunca, No. pero tengo una amiguita que me dice, es que yo no puedo no desayunar sin mi refrescote. Pues Así cálale es. con una agüita de limón, como muchos de nosotros crecimos con el agua de limón y de Jamaica. Sí, hay mucha gente que no, o sea, no toma casi agua y toma mucho refresco. Entonces, bueno, es por eso que se compensa de cierta forma, pero pues sí deberíamos de intentar cuidar un poco más nuestra salud y además evitar pagar este impuesto que es tan alto. Carísimo. La verdad es Y que sí, es cuidamos muy nuestro alto. bolsillo también. Exacto, sí se afecta a nuestros presupuestos. Me dieron un agua de pepino con hierbabuena el otro día. ¿No sabes Son qué cosa riquísimas, más deliciosa? muy fresca, muy fresca. Entonces, bueno, hagamos estos experimentos, ¿no? Exacto, hay que Ahora le intentar ponen compensarlo con otra jengibre cosa. con naranja, cosas que Hay que podemos hacer algo diferente sí. donde no dañemos nuestra salud, más que Pásenos nada. sus recetas de aguas. Sí, eso En sería lugar de bueno. refresco, ¿no? Así es. Sí, además, te digo, o sea, te cuidas tu salud y además beneficias tu cartera. Entonces, Claro, por ¿qué más donde la podemos veas está pedir? bien. Y dejas el refresco para de vez en cuando, para el día de la Exacto, fiesta. exacto. Para el fin de semana, qué sé yo, pero Es no muy diario. rico, pero no hay que digo hacerlo no diario. sea rico, pero no hay que hacerlo diario. Ok, volvamos al asunto fiscal. Ok, tenemos también, desde el año pasado el SAT nos dijo que teníamos que tener activo nuestro buzón tributario. ¿Qué es el buzón tributario? Es un buzón donde van a llegar mensajes del SAT directamente a través de su página de internet. Entonces el SAT te manda un correo donde dice, tienes un aviso en el buzón tributario y tú debes de entrar a su página y ver qué es lo que te está avisando. Entonces hay que tenerlo activo porque si no pueden llegar a haber multas entre 3 y 10 mil pesos por no tenerlo activo. Sí. ¿Quiénes ¿Cómo están se obligados? activa o quién lo activa? Ok. Activarlo es muy sencillo, se hace a través de la página. Nos van a pedir un correo Te electrónico. metes al SAT, a la página del SAT. Exacto, entramos a la página del SAT, sat.gov.mx, y ahí vamos a entrar al buzón tributario. En la parte de hasta abajo está el buzón tributario y nos va a pedir, bueno, nos dice activa tu buzón tributario y nos va a pedir un número de teléfono y un correo electrónico. Nos va a llegar una clave de confirmación a nuestro correo y uno de un texto, un mensaje de texto, un SMS a nuestro teléfono, y con esos códigos lo vamos a activar y listo. Y entonces ya vamos a poder estar pendientes de lo que nos avisan en nuestro buzón tributario. Esto es muy importante para todos los que tengamos alguna actividad con el SAT, que estemos dados de alta, que tengamos régimen de persona física con actividad, que tengamos RECICO. ¿Qué es Cualquiera de RECICO? esto. El régimen simplificado de confianza. Ya. Entonces, esto es muy importante para todos los que estén actualmente declarando o para los asalariados que tengan ingresos mayores a 400 mil pesos en un año. Ellos también tienen la obligación de tener activo su buzón tributario. Tania, a veces recibimos un mensaje del SAT y hace cuenta que Satanás te está hablando, que Sí. está ahí viene. Debemos de tenerle tanto miedo, respeto. Si estamos en orden, pues no nos puede pasar nada, ¿no? No nos puede pasar, pero hay que estar pendiente de lo que nos avisa. A veces te avisan que se actualizó tu información, que va a haber cambios. A veces solamente son informativos, pero Sí. te va a llegar un correo que dice, te llegó un mensaje a tu buzón tributario. O sea, que no te dé un paro cardíaco, pero atiéndelo. Exacto, hay que revisarlos. Sí. Ahora, siempre hay que revisarlos. ¿Por qué? Porque además de que pueden ser informativos, puede llegar un aviso, o sea, si ya tienes una notificación o algo importante, esas notificaciones, si tú no las abres, después de 4 días se toma como que ya las atendiste. Entonces hay que estar pendientes, hay que abrirlo y saber de qué se trata, y ya una vez que veamos qué es, pues atender el asunto ya sea con un contador, o si ustedes saben de qué se trata, bueno, pueden revisarlo. Pero ese es el asunto, que no pasen más de 4 días sin saber de qué se trata, porque el SAT dice, ya lo viste, lo hayas visto o no, yo ya lo tomo como que lo recibiste. Se supone que te debes de dar por enterada. Exacto. Entonces eso es muy importante, el buzón tributario. Muy, muy importante. Hay que tener conocimiento de que sí es importante, de que no se angustia uno, pero
atenderlo. O sea, Exacto. el asunto es estar en orden con todo. Y si hablas de salud es lo mismo, y si hablas de cuestiones fiscales y todo lo que tenga que ver con el SAT también es lo mismo. Hay que estar muy atentos y Claro. además ya que estamos empezando el año hay que aprovechar para poder estar al corriente con el SAT, que ya no tengamos preocupaciones, que este año tengamos ya el buzón tributario activo, que tengamos todo bien para poder terminar el año. como ¿Qué debe. pueden hacer las personas, si es que hay, tú me dirás, que no están en orden, que no pagan impuestos, que, ay, como que no le hago caso, como que nunca me ha pasado nada y pues no voy a pagar? ¿Se pueden poner en orden? ¿Pueden caer en un grave problema? ¿O qué les recomendarías tú? Sí pueden llegar a tener algún problema porque el SAT ya revisa todas las cuentas, entonces si está viendo ingresos constantes a tu cuenta, a veces llegan avisos que dicen, me debes tanto dinero por los ingresos que han caído en tu cuenta. O sea, el asunto aquí es, si tú ganas, pagas impuestos. Exacto. Te guste o no, no nos gusta, pero así es. Exacto. Y hay incluso regímenes fiscales que nos ayudan a pagar muy poco. Entonces, mejor hay que aprovechar estos y ponernos al corriente. Si no has pagado impuestos, hay que revisar qué es lo que tienes que hacer y dependiendo de tu situación, igual y empiezas a declarar a partir de ahorita o ponerte al corriente con los meses que no has declarado. Pero sí ponernos al corriente. Sobre todo ya tener todo el 2023 listo porque vienen las declaraciones anuales también en abril y marzo. Entonces, si ya tenemos Ahí todo en viene el orden, sufrimiento mayor. podemos Sí. estar menos preocupados de esta situación. Tania, yo creo que te va a caer mucha chamba ahorita. Pónganse en orden, así como ir al gimnasio puede ser una prioridad para todos ustedes. Este tema fiscal debiera ser también prioritario. Es importante Entonces, que te hablen, ¿no? que estemos tranquilos, Y sí. Sí, porque luego decimos, ay, yo puedo, algunos sí podrán, yo no tengo la menor idea, entonces yo sí contado, pues de verdad me vuelvo loca. Hay gente que lo hace, nada más hay que estar muy seguros de lo que estamos haciendo porque también he tenido casos de que lo hicieron y hay algún error y hay que volver a presentar. Entonces hay que O a estar lo muy mejor seguros de lo que sabían hacemos. cómo se hacía hace 15 o 20 años y También. ahorita ya cambió el Ha juego. habido muchísimos cambios, sobre todo en las plataformas. Incluso para las declaraciones anuales va a haber cambios. Para personas morales ya no van a tener que declarar 2 rubros que tenían de flujo de efectivo y otro que no recuerdo, Ajá. pero va a estar un poco más sencillo. Entonces hay que aprovechar. Qué bueno, si ustedes se la pasan estudiando y viendo cuáles son los cambios, ¿no? Entonces Sí, imagínate año con año. los mortales año con año. ¿En dónde te podemos localizar? En el teléfono 442-122-5065, ahí si gustan llamar o mandar un WhatsApp, con todo gusto los atendemos. Es muy caro contratar a un contador, porque a veces decimos, ay, me voy a ahorrar el dinero. Digo, depende del tamaño, de si es una empresa, me imagino. Si eres Exacto, una depende persona mucho de su del régimen fiscal, Ujú. depende mucho de sus actividades, Sí. pero es más caro no cumplir con tus obligaciones. Entonces, es mejor tener un contador. No se trata de ser muy caro, no es necesario. De nuevo, dependiendo de tu régimen, de toda la cantidad de trabajo que lleves y de... Pues o sí, sea, de eso mientras realmente. más trabajo te implique a ti, Más porque se una cobra. persona puede tener varios, Sí. estar en varios regímenes, ¿no? Ujú. Entonces, O si es una empresa, pues tiene muchos movimientos, ya sean facturas, ingresos, egresos. Entonces, bueno, es un que hay trabajo todo más un amplio. departamento de contabilidad, pero... Exacto. Entonces, Para- bueno, de eso depende, pero Claro. no es tan caro y lo más importante es cumplir para que no nos lleguen multas, porque las multas son Esas sí mucho son caras. más caras. Esas- Entonces, hay que evitarlas. Lo barato sale caro. Así es. Que te llame nuevamente a qué teléfono. 442-122-5065. Ahí teléfono, bueno, ya sea llamada o WhatsApp, estamos a sus órdenes. Perfecto, muchísimas gracias, te agradecemos. A ti, Y nosotros vamos con enfermedades respiratorias. Ay, doctor, me urge, la garganta no se me cura. ¿Serán los hielos? No, ¿verdad? Sí, serán los hielos. Son los cambios de temperatura y demás. Si usted está así entre que tose y no tose, bueno, pues vamos a ver de qué manera podemos prevenir, pero sobre todo de qué manera podemos diagnosticar si es que tenemos algún problema en la garganta. Con este tema, continuamos. Paris Rivera está con nosotros y vamos a hablar justo de detección de enfermedades respiratorias. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, Amelia. Al contrario, gracias a ti. ¿Qué tan normal es que amanezcas con tos? Es consulta personal, usted perdone. No, es que veo que todo el mundo tose, estornuda y luego ya como que se te quita. ¿Cuándo es un resfrío? ¿Cuándo es un enfriamiento? ¿Cuándo amerita una consulta?
y cuándo ya hay que detectar si hay alguna enfermedad de las vías respiratorias. Claro. Evidentemente, en esta época de frío aumentan las infecciones respiratorias. Generalmente está dado porque nos reunimos, porque no ventilamos de una manera adecuada, porque queremos contribuir al calor del hogar, estar en un lugar más acogedor, y todo esto promueve las infecciones respiratorias. O sea, habría que ventilar nuestra casa o la oficina donde estemos. Habría que ventilar. Y no se antoja, ¿verdad? Como que más bien cierra la puerta. Claro que sí. No, en realidad no es algo muy usual, pero generalmente las infecciones respiratorias transcurren en un nivel leve hasta moderado. Generalmente se quedan en este tránsito, pero cuando ya suelen ser moderadas o incluso graves, ya es momento de recurrir a un diagnóstico, que es el motivo de mi presencia aquí, porque en Bimodi nosotros somos un laboratorio de diagnóstico molecular y genómico. En este caso nosotros tenemos paneles de diagnóstico molecular para una variedad de virus y bacterias. Es muy importante que podamos detectar estos virus y bacterias para poder dar un tratamiento adecuado. Claro, parece ahora que hablamos de virus, desde el COVID y de todo lo que nos ha afectado y lo que hemos visto en los últimos años, ustedes detectan diferentes tipos de virus y pueden afectar de manera diferente a cada paciente. Claro, totalmente. Y no es algo nuevo que haya aparecido con el COVID. Realmente en Bimodi tenemos mucho tiempo realizando estos estudios moleculares. Se hizo popular por el COVID, pero realmente la PCR es una metodología muy sensible. Y no es nueva. Y es rápida y no es nueva. Actualmente mucha gente recurre a las pruebas de antígeno, que son rápidas, pero estas tienen una menor sensibilidad y pueden orientar de forma inadecuada al paciente y al médico. ¿Cómo se hace una PCR? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que detectan ustedes? Claro. Voy a poner un ejemplo muy didáctico. Sí. Imaginemos que entramos a una habitación y yo soy el que detecta el virus, ¿no? Entonces, imaginemos que queremos encontrar una pelotita y la pelotita es color rojo, pero está lleno de pelotitas color blanco. El rojo es el virus. Lo que hacemos nosotros es detectamos la pelotita y empezamos a hacer muchas copias de esa pelotita y entra inmediatamente un sistema de detección. Entonces, como hicimos una cantidad enorme de copias, es más fácil su detección. En cambio, las pruebas rápidas no tienen la capacidad de hacer las copias del virus que estamos buscando. O sea, nada más analizan la única pelotita roja. Exactamente. Esa es la diferencia clave. ¿Cómo pueden multiplicar pelotitas? Lo hacemos por la tecnología de PCR. Exacto. Okay. Se hacen copias del ADN viral encontrado o bacteriano y se empiezan a reproducir y después se detecta. Por eso es más sencillo. ¿Qué encuentran más, París? ¿Bacterias o virus? Generalmente son más los virus los que están presentes en infecciones. Ahorita en Bimodi se han reportado una mayor cantidad de influenza y de virus sincicial respiratorio. Se puso de moda, pues ni que fuera qué, pero como que hubo mucho contagio de influenza este año. Bueno, seguimos en invierno. Sí, y básicamente se promueve por esto que comentábamos al principio. Ahorita está posicionándose mucho en el ambiente influenza que coexiste también con el virus sincicial respiratorio. Realmente no nos podemos librar de estos virus, pero lo importante es que los detectemos y que recurramos al médico. Generalmente tienen síntomas similares, pero ya cuando distinguimos... ¿El COVID y la influenza? Sí, el COVID, influenza y virus sincicial a veces pueden tener síntomas similares. Sí. Tienen un núcleo similar, el resfriado, el dolor de cabeza, el escurrimiento nasal, pero ya cuando se detecta, ya es un tratamiento diferente y un seguimiento diferente. Hay personas que te dicen, me ha dado 4 veces COVID. ¿Qué pasa? ¿Las defensas están bajas? ¿Ya se encariñó este virus con el paciente? ¿Por qué otros estamos un poco ajenos, afortunadamente, y a otros pacientes pues es como recurrente? ¿O lo mismo pasa con la influenza? Esta pregunta es muy interesante. Primero que nada, hay muchas personas que no se cuidan tanto. Hay personas que no se suplementan, por ejemplo, con vitaminas.
Se ha descrito también que hay personas genéticamente más susceptibles a infecciones respiratorias. Okay. También es totalmente... ¿Tiene algo que ver la herencia ahí? Tiene que ver totalmente. Sí. Ahora se habla mucho de los polimorfismos, que son elementos que se heredan y que podemos nosotros tener diferencias entre cada uno de los individuos en respuesta a ciertos factores, entre ellos las infecciones respiratorias. Vamos a hacer una pausa, si te parece bien, y si ustedes tienen preguntas, este es el momento de hacerlas. 442-238-5255, nuestro número telefónico. Prefiere mensaje de WhatsApp, 442-676-0392. Estamos hablando de detección de enfermedades respiratorias. Volvemos. Estamos de vuelta. Paris Rivera está con nosotros, asesor en estudios de todo este asunto de molécula, diagnóstico molecular, diagnóstico genómico, que está tan interesante y tan, pues pareciera de moda, pero no, ya tiene un buen ratito. Entonces nos quedamos con este tema del contagio y sobre todo la detección pues oportuna de enfermedades de vías respiratorias. Me decías que sí hay personas que les da mucho más fuerte este tipo, parece que tuvieran una predisposición. ¿Qué sugerencia para ellas? Totalmente, la sugerencia es que sean personas que tengan un mayor sentido de prevención. Para eso están estos paneles. En Bimodi tenemos el básico, que es el panel de virus sincicial respiratorio, COVID e influenza. Pero existen otros que llegan hasta... ¿Este panel es, vas y te realizan estos estudios? Sí, Okay. sí, es un hisopado, ¿Sí? nasofaringio y orofaringio. Tienen que ser los dos. Se ha visto que es mejor si se combina un hisopo tanto nasofaringio como de la garganta. Exacto, porque son reservorios naturales del virus, entonces... ¿Ahí les gusta estar? Ahí les gusta estar, sí. Y además tenemos otros paneles más ampliados que utilizan mucho los médicos internistas que mandan a los pacientes o que lamentablemente cuando ya están hospitalizados nos mandan las muestras, pero son recurrentes en infectólogos, en internistas, en pediatras. ¿Qué puedes detectar? ¿COVID? ¿Influenza? COVID, influenza, los coronavirus que eran anteriores al COVID. Sí. Puedes detectar también el sincicial, ¿Cuál clamidia. es el sincicial? Que nunca lo había oído. El sincicial es un virus que ha estado mucho tiempo con nosotros, presente, pero que ha obtenido fama y se le ha dado como el nombre de tripandemia por tener la aparición con influenza y con COVID. Causó muchos problemas en los sistemas de salud público el año pasado, donde nuevamente tuvimos picos altos de incidencia. Ya no hubo mortalidad como con COVID, pero de todas maneras saturan los sistemas de salud. Sí, es el problema que luego, bueno, lo vimos en pandemia, no habían camas, ¿no? Entonces, exacto. Y no había camas para saturan. todo lo que no es COVID, también, que es muy importante, Sí. ¿no? Y podemos detectar también muchas bacterias relacionadas. Y es muy importante este tema, Amelia, porque luego prescribimos o nos automedicamos y no estamos atacando el virus o la bacteria responsable. Y esto contribuye a la resistencia de los microorganismos que la OMS ya tiene en su agenda como una de las más grandes amenazas en la salud pública, que es prescribir medicamentos que ya no le hacen nada a los microorganismos. O sea, el mismo medicamento que me curó probablemente el año pasado, si es que estuve contagiada, a lo mejor este año no me va a curar. De ahí la importancia de saber con qué me estoy peleando, qué tipo de bicho tengo este año, que seguramente no es igual al del año pasado, porque entre Totalmente. que mutan ellos y a ti te afecta de manera diferente. Totalmente. Van ganando resistencia estos microorganismos y de ahí la importancia de saber precisamente cuál es. ¿Y esto afecta a nivel mundial, París? Totalmente. O sea, si alguien en China abusa de un medicamento contra el COVID y no tenía COVID, nos va a llegar a afectar a todo el planeta, a todos los humanos. Y más en este mundo tan globalizado, Sí. que hablábamos hace un momento, que podemos llegar de un lugar a Viajas, otro. vas y vienes. Exactamente, sí. De hecho, se veía que muchos de los contagios eran pues en transporte público, en aviones, en camiones, en fin, ¿no? En donde hay gran
concentración de personas en un espacio reducido donde pues estornudas frecuentemente. Iniciaste esta plática hablando de la importancia de ventilar las habitaciones o ventilar las casas. ¿Qué otras recomendaciones? Por ejemplo, ¿Cubrebocas sí, vacunas sí o no? Sí, los cubrebocas es una excelente medida. Se vio que redujo ampliamente la capacidad o la probabilidad de infección. Sí. Si tienen posibilidad de vacunarse, háganlo. Es una excelente oportunidad, ya sea con las que ya están comercializándose en las farmacias, una buena oportunidad. Uh-huh. Esto ayuda a reducir la posibilidad de que se vuelva muy grave la infección. Ahora ya se ha reducido la tasa de mortalidad, pero insisto, afortunadamente, pero hay que tomar medidas. Seguimos teniendo altas incidencias en México de enfermedades respiratorias. El año pasado fue la más alta enfermedad. Entonces, vuelvo a lo mismo. ¿En México la más alta enfermedad en México? Respiratoria. Respiratoria. Uh-huh. Entonces volvemos a lo mismo, se ocupan las camas, se ocupan las consultas y se desatienden otro tipo de... Sí, llega una persona infartada y no hay lugar porque están llenos de COVID, influenza y demás. Sí, así es. Y bueno, pues también una buena alimentación, el llevar una vida sana, si está fuerte tu sistema inmunológico, pues de alguna manera los bichos se van con el vecino que está más débil, ¿no? Claro. Pensar que así funciona. Hubo varios estudios y conferencistas que hablaron sobre la suplementación, por ejemplo, con vitamina D y cómo ayudó a reforzar y a proteger ante la infección con COVID, por ejemplo. Entonces sí es importante que se acuda siempre al médico, que se tenga una alimentación balanceada, que hagamos ejercicio y que recurramos a estas metodologías que están disponibles y que podemos favorecer un diagnóstico. Por supuesto. ¿En dónde están ustedes? En BIMODI, Biología Molecular Diagnóstica. Y bueno, algún teléfono para hacer alguna cita y que nos hagan pues estos estudios que vienen como en paquete para que este invierno pues no nos afecte, no nos tome por sorpresa, como dice el eslogan, que el invierno no te tome por sorpresa. Hay COVID-19, influenza A y B, virus sincicial, se llama A y B por PCR. Así es. Ahí lo estamos viendo en nuestras pantallas. Amigos de radio, les doy el número telefónico de BIMODI, 442-204-0496. Correcto. Ya sea ahí en nuestras sucursales, en Galindas o en Torre Momentum Centro Sur. Se pueden comunicar a ese teléfono que ven en pantalla y podemos agendar cita en cualquiera de las sucursales. No me conocía la de Torre Momentum, qué bueno. Es reciente, tenemos esta nueva sucursal en el piso 3, consultorio. Bueno. Perfecto. Y entren en la página bimodi.com. Así es. Muchísimas gracias, Gracias, Rivera, te agradecemos mucho. Y bueno, está recién partidita la rosca de Reyes. Qué mejor que para platicarnos de esta hermosísima y muy mexicana tradición, el doctor Jaime Zúñiga Burgos, que está con nosotros esta mañana, cronista del estado de Querétaro. Con el gusto de siempre saludamos a mi queridísimo Jaime Zúñiga Burgos. ¿Cómo estás? Muy feliz año. Igualmente. Para empezar, qué bueno que estamos juntos, que nos reunimos para pues seguir platicando de lo que se vive y se acaba de vivir en Querétaro, que es la partida de rosca. ¿De dónde viene esta tradición? Es una tradición que se dice que en el siglo XIV en Francia y en España ya se llevaba a cabo. Era otra la modalidad, la rosca era perfectamente circular y desde luego pues, los componentes eran muy diferentes. Le llamaban la rosca de Pascua. Y con la llegada de los evangelizadores aquí nos trajeron la piñata de los 7 picos, los 7 pecados, y una de las tradiciones que trajeron fue la rosca de Reyes. La rosca de Reyes tiene mucho significado, mucho simbolismo, porque el hecho de que fuera circular quiere decir que es interminable, es el amor a Jesús, el amor que nunca se acaba. Entonces le dieron otro significado aquí en México, desde luego ya los componentes fueron diferentes, se fue haciendo ovalada, tal vez por tradición o por funcionalidad.
O algún panadero le quedó chueca y algún dijo, panadero, se sí, ve y bien. se hizo una tradición y prendió aquí en México. Es una convivencia familiar, religiosa, es una especie de comunión también, pero en la comunidad, en familia, y ahí se le adornaba porque recuerda lo que era la Epifanía, el término de 3 días después, decían, aunque las fechas no coinciden, del 25, 3 días después era la Epifanía, y rememora a la visita de los magos de Oriente, de los Reyes Magos, que algunos dicen que eran 13 o 12, pero quedó la tradición en 3, que simbolizaban 3 diferentes regiones del mundo. Por eso hasta las monturas son diferentes, el elefante, el camello, el caballo, y las razas también. Y tenemos un negrito ahí, un asiático y un europeo. Y lo que viene arriba, lo que es el acitrón, la fruta cubierta, simboliza por el colorido las joyas que le llevaron. Que le llevaron, según la tradición, oro, incienso y mirra, que los 3 eran muy valiosos. Entonces ahí también hay la creencia de que el niño que se oculta en la rosca, en el pan, era para ocultar al niño Jesús del rey Herodes, que mandó matar a los niños. Eso es una tradición que pues se lleva a cabo, y el que saca el niño lo tiene como padrino en resguardo hasta el Día de la Candelaria, con los tamales muy mexicanos. Eso ya es un agregado aquí en nuestro país por la tradición del tamal. Entonces es una convivencia muy bonita que reúne a las familias, que pues se ha permanecido a través del tiempo, Amelie. Muy bonito. ¿En muchos países se lleva a cabo esto o tenemos como la exclusiva? En España, en Francia ya menos. Se dice que en el siglo XIV fue cuando estuvo en su apogeo, principalmente en estos 2 países. Y en España pues hubo modalidades ya también que le han dado características propias. Incluso pues fue la llegada del trigo a México, porque pues antes una rosca de Reyes con maíz no iba a quedar, no iba a quedar bien, ¿verdad? Entonces se fue adecuando. Todo esto fue la influencia europea. Pero ¿cómo permanece con nosotros, no? Permanece porque es una de las tradiciones que van logrando arraigo y se vuelve costumbre después. Y la costumbre pues ya ahora ya es algo que tiene hasta repercusión económica, porque los amasijos, los panaderos, en esta época recuperan parte de lo que ellos ganaban antes, porque pues ahora el pan industrializado ha desplazado mucho a la panadería tradicional mexicana. Entonces ellos se recuperan, esa recuperación económica es buena para ellos. Sí, me llama la atención cómo nos apegamos a las tradiciones, y yo creo que en la mayoría de los hogares mexicanos, de acuerdo a las posibilidades económicas, porque también hay unas roscas que dices, oye, me parece que el oro venía adentro, ¿en serio? ¿No? ¿De qué se trata? Pero en la mayoría de los hogares se parte una rosca, o sea, es algo que nos gusta nuestra tradición y que seguramente va a seguir pasando de generación en generación. Sí, esta tradición ya tiene mucho arraigo. Y sí, hay de muchos precios. Desde luego yo tengo por ahí unos parientes que pues son... No se midieron tus parientes. Bueno, todos los memes que vieron de las roscas... Es la calidad. Sí, eso sí estaba rellena. Pero sí, lo que tú dices, bueno, pues sí recuperan de alguna manera, ¿no? Sí, es algo que va a permanecer como las piñatas. Todo esto era para evangelizar. El propósito era evangelizar. Con fiesta, porque nos vieron que éramos sí. festivos y dijeron, ahí va la piñata. Los 7 pecados capitales, romper con los pecados capitales, y la rosca también y otras tradiciones, el Belén, el pesebre, los nacimientos, pues todo eso. El vestir al niño, yo no sé si hay otro lugar donde se vista al niño. No, fue otra de las tradiciones también que se ha logrado, sobre todo en la capital del país. Se visten niños Dios, sí. Así se anuncian. Se visten y hay niños niños Dios. Bomberos, niños policías, sí, niños médicos, Ajá. ¿verdad? Entonces, de acuerdo a lo que pide el cliente, es la vestimenta. Sí. Esto sí ha cambiado un poco, ¿no?
pues, de qué se trataba, Así de es. vestirlo, no de disfrazarlo. Pero bueno, ahí habla también un poquito de la modernidad. Así es. Y por otro lado vamos a hablar de todo un personaje, Cayetano Rubio, que quien diga, pues sí es una delegación, sí, pero antes de ser delegación, ¿quién fue Cayetano Rubio? Don Cayetano Rubio, todo un personaje. Sí. Incidió en la vida de Querétaro en el primer tercio del siglo XIX. Él llegó aquí a Querétaro buscando expandir su riqueza, porque era de los españoles que no llegaron, como decían, vamos a hacer la América, los que llegaban aventureros para enriquecerse acá. Él ya cuando llega era un personaje sumamente rico. Tenía ya transportación marítima, tenía mucho comercio y empezó a importar cosas de España, de Europa, a México. Entonces don Cayetano, por azares del destino, llega a Querétaro, conoce a don Manuel López de Cala, el que construyó la casa de Cala. De Cala, donde hoy es el DIF. Este personaje, López de Cala, tenía unos telares, pero por los cargos públicos que había tenido y aparte de eso por el interés, el poco interés que les demostró, le vendió a don Cayetano los primeros telares que hubo aquí en Querétaro, se los vendió don Manuel López de Cala. Entonces él se fijó que había una construcción que le llamó la atención, que era conocida como el Molino de las Monjas, que había sido la herencia de Diego de Tapia a su hija Luisa, que se fue de monja clarisa. Entonces, esto fue que con el paso del tiempo conocido también como el Molino Colorado. El Molino Colorado lo tenía administrando los padres franciscanos, que eran los que representaban a las monjas. Las monjas no podían heredar, pero el capital lo heredó la congregación de las monjas clarisas. Con ese capital se construyó el templo de Santa Clara. Y don Cayetano se fija en esa propiedad y a través del padre Figueroa, que fue el representante de las monjas, se realiza una operación de compraventa. Y él empieza a invertir, tenía mucho dinero don Cayetano, y empieza a invertir en lo que fue un pequeño poblado, porque las casas que hubo ahí en esa congregación de indios se convirtieron ya en casas para los trabajadores. Don Cayetano ahí instituye el servicio social, el servicio médico, un servicio médico que era para los trabajadores, pero también los dota de vivienda. Entonces la seguridad social la estaba iniciando este español ahí, en ese pequeño poblado, que pues, les construye una iglesia. Él era muy devoto de la Purísima Concepción. Todos sus hijos llevaban el nombre de Carlos María. El María estaba Siempre en todos estaba los hombres, presente. en todos los hombres. Entonces la fábrica es dotada de equipo traído de Inglaterra y de Estados Unidos. Lo que llega por barco de Inglaterra, atraviesan la Sierra Gorda y llegan por la cañada, llegan hasta Hércules, y él abre un camino, que ese camino después pretendió que Maximiliano, incluso Maximiliano en su visita aquí a Querétaro en 1964, autoriza ese camino, que iba a ser un camino como las concesiones particulares que hay ahora, iba a ser para don Cayetano Rubio, para la Casa Rubio. La Casa Rubio llegó a ser tan poderosa que Antonio López de Santana, para las expediciones, para recuperar Texas y todo esto, se financiaba con el dinero de la Casa Rubia, con libranzas que hacía, Imagínate nada más. con préstamos. A mí me tocó ver una de 74,000 pesos que tenían los descendientes de don Cayetano. Pero en aquel entonces. En aquel entonces 74,000 pesos. Era una millonada ahorita. ¿Cómo no? Sí, para una expedición, dineral, la claro. guerra contra los invasores de Texas. Entonces don Cayetano, y cuando llega aquí a Querétaro empieza a causar problemas, porque él para mover sus telares de la fábrica de El Hércules, le puso El Hércules, trajo una escultura de mármol de Carrara, que es la que se encuentra todavía ahí. Era un tipo muy culto, que se dice que pretendía la hija del rey de España, pero al no ser noble no pudo concretar el matrimonio, y se vino, precisamente fue uno de los motivos que se vino a América, despechado Justo y te iba a dolido. preguntar, qué raro que don Cayetano, teniendo tanto dinero, haya decidido venirse a América pudiendo tener una vida cómoda en España. Entonces fue despecho.
lo que hace una mujer, Jaime, te Así digo, es. cuidado. Nos favoreció a Querétaro y Qué a bueno. la vez perjudicó una temporada porque don Cayetano se posesionó de las aguas de Querétaro y tuvo serios problemas con el ayuntamiento y con las monjas de Santa Clara. Entonces en 1843, muy hábil, ¿qué les doy a los queretanos para que se tranquilicen? Agua. Pues una estatua del marqués, que fue su la benefactor, que había introducido el agua a Querétaro. Y en 1843, en la Plaza de Armas, se inaugura una gran columna de 8 metros de alto con una escultura del marqués fundida en la fábrica de Hércules, cuyo molde está en la alberca del Capulín, que es de madera el molde, que ya lo han restaurado, Ajá. pero poca gente sabe esto. Sí. Nosotros investigamos y a través del abuelo, mi abuelo trabajó en la Casa Rubio, que está aquí en la calle 5 de Mayo, hoy conocida como Casona de los 5 Patios. Don Cayetano se la compra a los representantes de don Pedro Romero de Terreros, otro personaje Nada riquísimo, más, se sí. dice que era el más rico de América, Sí. Pedro Romero de Terreros, el fundador del Monte Pío. Entonces él adquiere esa casa es histórica, ahí estuvo Maximiliano en 1864, estuvo don Porfirio Díaz, desde el balcón central de esa casona, don Porfirio pronunció unas palabras que decía que los pueblos tenían los gobiernos que se Que se merecían. merece. Y pues después no nos merecíamos un dictador como don Porfirio, pero ahí fue cuando pronunció, por su cultura, porque era un hombre culto, don Porfirio, pronunció una palabra retomada de otro personaje conocido. Entonces don Cayetano dejó huella aquí, fundó la hermana República de Hércules. La hermana República de Hércules, La hermana República de Hércules. de donde tú eres orgulloso habitante. Un poquito más adelante ahí de la Cañada. Sí. Por ahí estamos, pero era lo mismo. Ajá. Todo ese territorio era lo mismo, artificialmente por la división territorial de los municipios se puso un límite a lo que era Querétaro, al cual pertenece Hércules, y el municipio de La Cañada, que se llamó municipio de La Cañada en 1941, cambió después de nombre, cuando se constituye como municipio, y después le pusieron del que les había quitado el agua, según los indígenas de ahí, y le pusieron el municipio del Marqués. La presencia de don Cayetano aquí fue fundamental, dejó familiares, fue sumamente rico, compró Jurica la heredó su familia, hasta don Carlos Urquiza Rubio, que fue el que se las vendió ya a otra familia de Guanajuato, a los Torrelanda, pero fue una herencia muy grande que tenía. Incluso la hacienda Castillo era de la familia Rubio, ahí hay todavía vestigios, Sí. y siendo tan religiosos, cuando hubo la persecución religiosa, la familia Rubio le ofreció al obispo que la sede del obispado fuera en el estado de Guanajuato, en la hacienda Castillo. Para esto mandaron a hacer troneras, porque esperaban una lucha armada como lo fue, pero no tanto aquí en Querétaro. Y en esa parte de Guanajuato, los límites con Querétaro. Entonces la familia de don Cayetano pues donó la fuente de la diosa Hebe, donó parte del kiosco, porque el primer kiosco que hubo en el Jardín Cenea lo pueden ver en la Alameda, lo cambiaron. Se lo llevaron para la Alameda. Se lo llevaron y pusieron otro mejor, de mejor calidad. Eso del kiosco del cambio lo relatan historiadores como Valentín Frías, que pues dan testimonio de, son pequeños detalles, pero son trascendentes. Dotó don Cayetano, a través de Carlos María Rubio, su hijo, de 6 jarrones de mármol de Carrara, como los que quedan 2, porque... 4 se perdieron en el no, camino. se sabe cómo estuvo la cosa. A ver, cuéntanos. Un gobernador muy dadivoso, Ajá. el Francisco González de Cosío, De Cosío. en la época porfiriana, tío de Manuel González Cosío, que fue gobernador después. Cuando estaba en construcción el hemiciclo a Juárez en la Ciudad de México, Sí. en Avenida Juárez, Ajá. frente al el Hotel Regis, hotel. que se cayó en el terremoto, ahí don Francisco González de Cosío le regala 4 de los jarrones que teníamos los queretanos y deja 2. Y los pueden ver, están allá todavía, están en la Alameda Central de México. Ahí están nuestros jarrones muy queretanos. Entonces este Y gobernador... aquí se quedaron 2. Se quedaron 2
en la esquina de Corregidora con 16 de septiembre y el otro en la contraesquina ahí de la que es de Madero con Juárez. Son las muestras de esos jarrones. Y ahí los podemos ver. Todavía es un vestigio histórico y también el testimonio de los 4 que nos faltan, Amelia. De los 4 jarrones. Que están en la Alameda Central, ahí en México. Ay, ¿cómo se llevan cosas nuestras? Así Sí. nos deberían de traer otras, ¿no? Hay otra, el carruaje del Conde de Sierra Gorda, que ¿En el dónde gobernador, el gobernador Juan Gorraiz se lo prestó de buena fe al gobernador de Tamaulipas, porque Tamaulipas se fundó con queretanos, con familias queretanas, por don José de Escandón y Helguera. Entonces allá le dijeron que Querétaro tenía mucha historia, que ellos no tenían nada, que iban a celebrar, iban a conmemorar la fundación de Nueva Santander, que ahora es Tamaulipas, y les prestó el carruaje. Y cuando el siguiente gobernador, que fue González de Cosío, sobrino nieto del que hablamos, le pidió al gobernador de allá y le dijo, pues ustedes tienen mucha historia. Cáete con... Y dice, no, pues entonces danos un pedacito de mar, le dijo, porque Querétaro no tiene mar. Sí. Vamos a continuar con el carruaje, si te parece bien, después de una pausa. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Está usted aquí en confianza, no se vayan, tenemos mucho más. Estamos de vuelta. Continuamos y siempre el gusto y el honor de tener aquí como un gran colaborador a Jaime Zúñiga Burgos, cronista del Estado de Querétaro, y nos quedamos con, mira, iba a decir chisme, pero sí es chisme, ¿qué te digo? Que si la carreta, que se la llevan, que la traen, ¿dónde quedó la bolita? Porque eso pasa con las cosas valiosas no tenemos de exclusiva en Querétaro, en todo el mundo, ¿no? Claro, está en Ciudad Victoria, está en un museo de un ex convento, que es el museo ahí de Ciudad Victoria, y lo saben allá, las autoridades lo saben, sí. que fue un préstamo de buena fe que hizo el gobernador. Pero los préstamos Juan se Gorraiz. devuelven, no sean Sí, así. sí, allá fue a la mala, se quedaron Sí. con ella a la mala. Entonces comentaba yo que el gobernador González de Cosío, Manuel González de Cosío, le comentó al gobernador de ella, parece que era Américo Villarreal, el papá del que está actualmente, Sí. y que le dijo, oye, pues ya devuélvenos la carreta, la carroza, que es una pequeña carrocita, carruaje. Entonces le dijo, pues no la vamos a devolver. Dice, porque pues ustedes tienen mucha historia y nosotros no tenemos nada más que eso. Y el gobernador Manuel González de Cosío le dijo, pues ustedes tienen mucho mar, dame un pedacito de mar. Por lo menos unas jaivas que son tan Sí. buenas en Tampico, ¿no? Sí, eso quedó para la historia. Entonces, son préstamos forzosos que son pérdidas para Querétaro. Ese carruaje lo utilizó el conde de Sierra Gorda para fundar pueblos, entre ellos Nueva Santander, hoy Tamaulipas, con familias queretanas, y muchos pueblos, Soto la Marina, muchos que están consignados en la biografía que hicieron de él, y pues desde luego tiene un valor histórico. Cuando ya él lo abandona en la Sierra Gorda, se queda en Peñamiller. Y en Peñamiller el cura lo estuvo utilizando como estufa del Santísimo. Es término religioso, no que tenga fuego, sino porque ahí va el Santísimo. Iba el sacerdote, en vez de ir bajo palio y todo para llevar a los enfermos la comunión, él utilizó el carruaje, pero se descompuso y lo dejó a un lado allí en el curato, y con el tiempo pues, se fue enterrando. Porque pues, Por el mismo peso. El peso, la lluvia, lo llenaron de macetas, porque en algunas casas, en algunas haciendas, les ponían macetas. Sí, Pues ahí pero de también, esas carretas de 2 palos que sí. llenas de macetas se ven bonitas, pero un carruaje... No, esta era una diligencia cerrada, propia de un rico marqués. que debió haber el sido conde, lindísima, sí. o sea, hermosa. Un militar que la utilizó y para su comodidad. Entonces un queretano, Jiménez del Prado, fue por allá y le dijo al gobernador, oye, me encontré lo que era pues, muy valioso, el carruaje del conde de Sierra Gorda, pues ¿dónde está? En Peñamiller, vamos a rescatarlo. Se lo trajeron aquí a Querétaro en los años 50, pero la restauración pues no era como ahora, que Con todo los cuidado. detalles, fumigan la madera, la tela, el Y cuero, es toda la piel. una... No, compraron una
lata de pintura negra y le dieron No es cierto. con una brocha de 3 pulgadas, De brochazo, brocha gorda. a brochazo lo pintaron de negro. Así lo conocimos los queretanos que visitábamos el museo. Estaba a un lado de la escalera. Y ahí, pues no sé cómo se enteraron en Tamaulipas que estaba aquí el carruaje, y lo solicitaron y hasta la fecha está por allá. Me acordaba ahorita, cambiando de tema, en la casa de la Marquesa, ahorita que dijimos lo de la brocha, me platicaba Carmelita hace muchos años la cantidad de capas que tenían las paredes, porque pues se empezaba a echar a perder la original y alguien llegó y le puso una rosita y luego el otro dueño azulita y del color que quieras. Y para rescatar la pintura, bueno, fue un trabajo de años. Claro. De estar quitando capa por capa las pinturas hasta llegar a la pintura original, que es una belleza. La Casa de la Marquesa, si no la conocen, es como visita obligada, ¿no? Es como Es la un museo. mejor casa palaciega, habitación Sí. de aquí de Querétaro. Tiene su historia porque se dice que la monja que trajo aquí el marqués, que era sobrina de su esposa, doña Paula Guerrero y Dávila, se cree que se llamaba Marcela Estrada, y fue la encomienda y el acercamiento del marqués el traer a ese grupo de monjas que iban a ser unas monjas capuchinas que ya llegan con autorización del Papa y son depositadas por el marqués en el convento de las Clarisas hasta que se les construya su convento, Su lugar. hoy capuchinas. Entonces, cuando hay la escasez de agua en Querétaro, se dice que la monja le pidió a su tío político, el marqués, que le construyera a su tía la casa más bonita de Querétaro y que construyera el acueducto. Eso ya es parte legendaria y todo, ¿no? Y entonces él, queriendo cumplir, no la construyó él construyó la que está en Hidalgo con Allende, que es la casa del marqués. Ok. Y la casa de las marquesas, que es el término propio, fue construida por el señor Alday. El señor Alday, que fue dueño del Ave del Paraíso, una tienda muy conocida aquí, era un personaje muy conocido, incluso robado por Chucho el Roto, porque Chucho el Roto en su confesión dice que robó el Ave del Paraíso. El Sí, lo señor confiesa. Alday es como Albacea el que construye la casa que se conoce hoy como Casa de la Marquesa, Que era Casa de las Marquesas. para doña Paula Guerrero y Dávila. Doña Paula Guerrero y Dávila ya no la habitó, pero viene la descendencia de los Fernández de Jáuregui, González de Cosillo, etc. Y esa casa ha estado en la familia de los descendientes Sí. por el lado de la marquesa. El marqués no tuvo hijos. Entonces la casona tiene un salón moro, que es precioso. El patio, lo que tú dices, fue restaurado porque en una temporada fue centro nocturno ahí. Se llevaban a cabo las noches de la marquesa. Las noches de la marquesa había música en vivo, baile, era un bar. Lo tuvo el señor Luis Sosa García, que entre paréntesis él le invirtió dinero ahí para su bar porque ganó el premio de los 64,000 pesos, que era la frase Carta Blanca. Y por 64,000 pesos. Y con dígame una usted. frase muy sencilla que decía: goce la vida, gócela ahorita con carta blanca exquisita. Ay, Estábamos viendo ahorita imágenes de la Casa de la Marquesa y bueno, sabemos que hay una cantidad de gente que nos visita, ya sea como turistas o recién llegados a Querétaro, pues es una de las visitas obligadas. y sabes que ahí Tienen que ir. en el patio hay un gran espacio, un túnel. José Antonio Urquiza Septién me comentó que si el gobernador en aquella época, Pepe Calzada, quería conocerlo, porque no es conocido eso, que quitaba el muro que pusieron provisional, está la escalera y a ambos lados hay pequeñas puertitas. Sí. La del lado izquierdo es una escalera que está tapada. Entonces José Antonio pretendió hacer un bar en la parte de abajo, darle otras Muy propio características. de José Antonio, Sí, sí. como un atractivo para la marquesa. Pero no fue posible porque pues, el olor, la pátina del tiempo, que fue drenaje, la sequía madre. Imagínate, eso no se le quita. Y aparte de eso, la fauna, que empezaron a salir murciélagos Uy, y todo sí. esto, ¿no? Entonces ese proyecto no se llevó a cabo, que hubiera sido muy atractivo, pero pues
hubo otros contratiempos, hay otros problemas. Vean nada más qué belleza es la casa de la Marquesa. Y el mobiliario que tiene, porque cada pieza que hay ahí tiene su historia. Tiene su historia. Cada una de las habitaciones, porque pues hoy es hotel, tiene un nombre diferente y con Sí. una decoración diferente. Y la verdad es que sí es un tour maravilloso poder ir. No sé si está abierto al público que se pueda, no sé a las habitaciones, obviamente al restaurante. No es totalmente abierto, pero No está abierto hablando del ahí todo, con la ¿verdad? gerencia y todo eso. Porque desgraciadamente hay gente muy, muy irresponsable que pues, se les da la oportunidad y hacen mal uso de ese favor que le están haciendo. Hay cosas muy valiosas ahí, hay mucha historia, hay leyenda, porque todas las casonas de Querétaro tienen su historia, y sus su leyendas. tesoro y su leyenda. Claro. Ahí se dice que hubo un crimen en el Salón Moro por una infidelidad, quién sabe en qué parte, qué tiempo sería, porque siempre ha sido una sola familia y no se vayan a enojar conmigo, ¿verdad? No, mejor no nos metamos en Honduras, pero si hubo un crimen, a lo mejor fue una mascota o qué sé yo. Pero de que tienen sus historias y las leyendas y tenían un pianista extraordinario. No sé Sí, si como nos recuerdas sigue así. todavía por ahí. ¿Sigue? Sí, en los Sí. desayunos por ahí Hay está. que ir. Si un día no vengo a trabajar, me fui a desayunar a la casa de la Marquesa. Yo creo que estamos llenos, y que tú nos haces favor de platicarnos, de historias, de leyendas, de casonas, de monumentos, de fuentes, que vale la pena ver. Y yo creo que sería un propósito para este año. ¿Qué tal si una vez a la semana, una vez al mes, organizamos en familia a ver el sábado queretano? Vamos a conocer algo más de nuestros monumentos. No, hay cosas muy interesantes. Somos muy afortunados los queretanos porque aquí se dio casi toda la historia, lo más trascendente de México, la independencia, la revolución, la firma constitución. de la Constitución, claro. Sí, todo se dio aquí. Tenemos pues la facilidad de caminar por donde caminó don Miguel Domínguez, doña Josefa, Ignacio Allende, Miguel Hidalgo, pues todos los próceres, los padres de la patria aquí en Querétaro, y todo tiene su historia. Y es una de las ciudades más bellas, con mayor cultura, porque la ciudad de Querétaro siempre fue una ciudad culta, Sí, siempre, sí. con muchos recursos económicos. Jaime Zúñiga, muchísimas gracias. Te agradecemos mucho, que tengas un muy feliz año y aquí nos seguiremos viendo para aprender tantas cosas de Querétaro. Igualmente, mi querida Amelia, un placer Gracias. platicar de Querétaro y sobre todo contigo. Muchísimas gracias, te lo agradecemos mucho. Y bueno, Raúl Conde ya está con nosotros, él es especialista en todo lo que es astronomía y vamos a ver justamente este año 2024 qué cosas nuevas, qué va a pasar en el cielo, qué va a pasar en el universo. Con él volvemos. Raúl Conde, qué gustazo tenerte aquí en el programa, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Corriendo? Corriendo. ¿Cómo porque, te fue para estacionarte? Pues horrible, como siempre, cuando ya hay tráfico, cuando vuelve la actividad normal a la ciudad. Pero bien, aquí estamos a tiempo para hablar de lo que viene en el espacio este año 2024, que es bisiesto, y vamos a hablar de los años bisiestos. Vamos con los años bisiestos. Luego dicen que los que nacimos en año bisiesto, pues hasta hay una canción, ¿no? Debiste haber nacido en año bisiesto. Entonces, vamos a ver si es cierto que tenemos algo raro, algo especial. ¿Qué onda? ¿Por qué hay años bisiestos? Bueno, pues hay años bisiestos por una simple razón, que el año no es un número entero de días. Son 365 días más un cuarto de día. Así nos lo aprendimos en la escuela. Exacto, 365 días y un cuarto. Casi un cuarto de día, Sí. porque 24 horas entre 4 serían 6 horas. El año dura 365 días más 5 horas 48 minutos, o sea, casi. Nos quedan 12. Ajá. Ajá. Entonces, como es un cuarto de día, cada 4 años se completa un día. Se lo sumamos. Un cuarto más un cuarto, etcétera. Hasta 4 completamos un día más. Entonces hay que agregárselo al calendario para que estemos igual que el calendario astronómico. No es lo mismo el calendario común, el que usamos todos los días, que el calendario astronómico. Ese siempre es el mismo. Empieza en un punto y termina en un punto. No importa el número entero de días o fracciones. En cambio, en el calendario civil,
que el que usamos todos los Común días. y corriente. Ese sí, necesitamos un número entero. Se lo agregamos en febrero, que tiene 28 días, y entonces queda de 29 cada 4 años. Exacto, y es que en la antigüedad se pensaba que tenía que ser un número entero, que no podían ser fraccionarios. Y bueno, ese es un error porque es al revés. Lo raro sería que fuera un número entero. Exacto. Entonces, en otros planetas ocurre lo contrario. Bueno, no lo contrario, lo mismo. Sino que, por ejemplo, hay años que tienen fracciones diferentes. Es decir, ¿por qué cada 4 años y por qué no cada 7, por decir algo? Tendría que ser un séptimo de día cada año para que a la suma de 7 años se tuviera que agregar un día. O cualquier otra fracción, un tercio. Sí, lo que quieras, pero... Porque si fueran, digamos, 18 horas, ahí sería más complicado porque es 3/4 de día extra y habría que acomodar, ver cómo sumamos las fracciones para completar los días. Entonces eso es realmente complejo. Pero bueno, aquí casualmente cada fue 4 años. Cada 4 años. Entonces esa es la razón, muy sencilla. Eso lo vemos en primaria, la suma de fracciones. Bueno, con todo y eso, si le sumas un día entero cada 4 años, todavía hay un error de 12 minutos, que nos pasamos por 12 minutos. Entonces, cada 4 siglos hay que quitarle 3 días al calendario. No es que se le quiten, simplemente no se agregan 3 días, 3 años bisiestos cada 400 años. O sea que no nos va a tocar. Muy sencilla la explicación. Se hizo de esto un estudio hace como 400 años, en 1580 y tantos. Fue cuando se hizo el calendario gregoriano, porque antes se usaba el juliano, que era Julio César, fue el que dijo, a ver, 365 días y cada 4 años se le agrega un día. Hasta ahí todo bien. Pero entonces a la suma de 1600 años, o sea, 4 siglos, ya estaba desfasado el calendario por 15 días más o menos. Entonces fue cuando la reforma se hizo el calendario gregoriano y se le quitaron 11 días al calendario para que se ajustara con la astronomía, con el año astronómico. Porque la primavera estaba empezando en abril. Entonces, por eso dijeron, no, hay que quitarle días. Sí, o sea, no es nada más porque a Julio César se le ocurrió, porque ya vamos a cambiarlo, sino porque astronómicamente hablando, sí hay repercusión. Exactamente, esas pequeñas fracciones se van sumando y entonces ya no coincidía el equinoccio, ya no coincidía el solsticio. Entonces, lo que hicieron fue ajustar eso. Se dieron cuenta que la suma de esos minutos, después de siglos, hace que se completen días. Sí, imagínate la primavera cayéndose las hojas, ¿no? O nevando, o sea, no exacto, puede ser. Eso iba a pasar si no se corregía. Si sigue acumulándose el error. Sí. Todavía hay un pequeño error de segundos, pero eso ya es tan ínfimo que nos vamos a tardar como 3000 años en que haya una diferencia de un día. Entonces, ya no lo vimos, Raúl, ya que sea bronca de los que vienen. Exactamente. Entonces, a ver cómo lo resuelven en 3000 años. Entonces, en 1582 fue cuando le quitaron días al calendario 1582, que fue el gregoriano, claro. Exacto. En octubre brincaron del 4 al 15. Entonces, la gente además protestó porque pensaron que les habían robado 11 días de vida. No era así, simplemente en el calendario tacharon esos días. Había que ajustar. Exacto. ¿Por qué escogieron esas fechas del 4 al 15? Pues quién sabe, pero así fue. Pero las quitaron. Ok, los años bisiestos no pasa nada, no es de buena ni de mala suerte. Exactamente. Nada, somos gente normal, los que nacimos en año bisiesto. O peor aún, los que nacieron el mero 29 de febrero, Eso ¿no? sí, porque ¿cuándo los festejas? Pues cada 4 años. No, hombre, han de ser muy jóvenes. Se festejan el 27, el 28 o el 1 de marzo, exactamente. Escojan un día. Pero cada 4 años pues se sienten especiales porque ese año sí hay 29 de febrero, entonces sí cae con la fecha exacta. Este año es bisiesto, entonces este año le vamos a agregar un día al calendario. En febrero van a ser 29 días. Exactamente. Entonces ya traemos el error acumulado de 3 años continuos con un día de retraso, un cuarto de retraso, y este año es el último. Entonces completamos el día entero, se lo vamos a agregar el 29 de febrero. Entonces
pues este año es especial. ¿Cómo se quita rápido? ¿Cómo se quita 3 días en 400 años? Cada siglo entero, 1600, 1700, 1800, etcétera, también debería ser bisiesto, pero decidieron quitar 3 de esos días precisamente en los siglos enteros no divisibles entre 400. Por ejemplo, 1600, si lo divides entre 400, ¿cuánto te da? 4. Entonces sí es divisible. Pero 1700 dividido entre 400 No te da exacto. no te da exacto, te da fracción. Entonces 1700 no fue bisiesto, 1800 tampoco, 1900 no. El año 2000 sí fue bisiesto porque si lo divides entre 4, te da 5. Entonces el año 2100 no va a ser bisiesto. El año 2200 tampoco, 2300 tampoco. Hasta el año 2400 vamos a volver a tener año bisiesto en el siglo, en el año que completa el siglo. Entonces, así platicado puede ser un poquito enredado, pero es muy sencillo de entender una vez que sacan bien las cuentas. Entonces, aquí tenemos unas imágenes en televisión de precisamente la Tierra alrededor del Sol Dando la vuelta. y que se tarda 365 días y un cuarto. Bueno, estos gráficos son pues como para niños, para que se entienda fácilmente. Pero ¿no? mira, estos temas nos los tienes que explicar así con manzanitas, porque sí, tienen su grado de complicación. Mira, 365 días, 5 horas, 48 minutos y 45 segundos. Entonces, ya resolvimos el problema de las horas y los minutos, ahora falta el de los segundos, Sí. que se van acumulando, te digo, en 3000 años completan un día más. Sí, Pero bueno, ya veremos cómo lo ya a resuelven. ver qué lo hacen. Viene no viene, ya llegó el 2024. ¿Qué va a haber astronómicamente hablando? Pues muchas cosas. Lo más destacado, lo mencionamos a fines del año pasado, el eclipse. El eclipse total. Eclipse total en México. No toca en Querétaro, pero podemos ir a Sinaloa, Durango, Coahuila, que son los estados donde va a pasar este evento astronómico. Conforme se acerque la fecha, les vamos a decir. Nos vas a ir recordando. Es el 8 de abril, hoy es 8 de enero, o sea que estamos exactamente a 3 meses de este evento. Para que si quieren ir, vayan apartando su lugar, Vayan planeando el cómo se viaje. van a ir, etcétera. Exacto. ¿A dónde recomiendas que vayamos? Pues yo creo que lo más fácil, rápido y mejor para ver va a ser cerca de la ciudad de Durango. Durango. Al norte de la ciudad de Durango, rumbo a San Juan del Río Durango, Canatlán, por ahí, es uno de los mejores lugares. ¿Por qué? Porque es donde pasa el centro de la sombra de la luna, es cuando más duración hay. Si se ponen en una ciudad cercana a la orilla de la sombra, pues va a durar muy poquito el eclipse. Lo mejor es ir al centro de donde va a pasar la luna. Puede ser también Mazatlán, puede ser Durango, Torreón, Piedras Negras, todas esas ciudades, y luego se va para Estados Unidos y sale por Canadá hacia el Atlántico. Entonces, si pueden, vayan a estas ciudades. Si nos están viendo en Estados Unidos por internet, pues también pueden acercarse a la zona donde va a ser el eclipse. Y bueno, otros eventos astronómicos que vamos a tener, ya hubo la primera lluvia de estrellas el día 3 de enero. ¿La viste? No la vi. ¿Estaba nubladón? Además, sí, pero bueno. Es que eso me ha pasado con las lluvias de estrellas. De por sí no me desmañano ni me desvelo. Y bueno, desmañanada sí. Y luego cuando me desvelo no, está nublado. Pues sí, ese es el Es gran riesgo. enemigo. Sí, el gran enemigo de la lluvia de estrellas. Pero la próxima es el 27 de enero. No, Creo que sí. tenemos otras a lo largo del año. No, en enero creo que está la conjunción de dos planetas. Si nos vuelven a poner el calendario. Está la conjunción de Marte y Mercurio. Ahí está. Es decir, se van a ver muy juntitos. 12 de enero, Mercurio, ¿qué? En su mayor... ¡Ay, qué bonito se ve! Mercurio, lindo, ¿no? Sí, pero es muy difícil de ver porque casi siempre está cerca del Sol. Entonces, la redacción que dice ahí está un poquito equivocada. Es en su mayor elongación, es decir, en su mayor distancia del Sol desde nuestro punto de vista. Entonces, así sí lo podemos ver. Si está muy cerca del Sol no lo apreciamos. Únicamente Mercurio se ve al amanecer o al anochecer. En fin, que pues hay muchos eventos a lo largo del año, vamos a ir platicando, lluvias de estrellas, conjunciones de planetas, es decir, que se ven muy juntitos en el cielo, la luna también que se acerca a algunos planetas. Que ahorita cuando está despejado se ven las estrellas hermosísimas, ¿no? Dicen, además, ¡ay, van los Reyes Magos! Sí. Además, las noches de invierno son especiales porque son frías, entonces el aire no se mueve tanto
y con el calor, todos hemos visto en el carro que cuando se calienta el aire que está arriba del carro, cómo se ve que se mueve. Sí. Eso mismo pasa en la atmósfera en verano, en invierno no. Entonces es mejor. Bonito, es buena época para mirar al cielo. Exactamente. Bueno, próximamente volvemos con más de astronomía. Me parece muy bien. ¿En dónde te podemos encontrar? ¿Página? ¿Tienes una página? No todavía, pero... Ya, Raúl Conde. Bueno, la vamos a poner pronto. Por favor. Entonces, pero por lo pronto... un correo electrónico, astronomíayastronautica@gmail.com, ahí nos encuentran. Perfecto. Raúl Conde, muchísimas gracias. De nada. Gracias a todo el equipo maravilloso. Gracias a ustedes que nos siguen y ojalá que nos acompañen a lo largo de todo este año. En punto de 8:30 de la mañana, mañana aquí estaremos como todos los días para seguir platicando muy en confianza. Les deseo que pasen muy buen día, muy buena semana, mes y muy buena vida para siempre. Hasta mañana. Gracias por tu sintonía. Te esperamos muy pronto para seguir platicando aquí en Confianza. Hasta pronto.